Buenos días con todos los presentes. Mi grupo y yo hemos realizado entrevistas en donde les hablaremos un tema en donde aborda hechos de violencias ocurridos en nuestro país entre los años 1980 y 2000 y recordando un poco esa época que fue una de las más dolorosas y tristes que vivió nuestro Perú contemporáneo, ¿no? Una época de coches bombas, de desaparecidos, muertes, tristezas, y creo que sobre todo fue mucho miedo lo que esto trajo en sí a la población peruana. El nombre oficial de lo que sucede en un país cuando se enfrentan grupos armados, independientemente de su calificación teórica, política, según las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos, se le llama conflicto armado interno, para diferenciarlo de las guerras convencionales. Pero sí existen acciones terroristas. O sea, Sendero Luminoso fue una organización que desarrolló acciones terroristas muy importantes. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Osvaldo Lazo. Buenos días, doctor Osvaldo. Buenos días, Verónica. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, a continuación, doctor, empezaré a hacer unas preguntas y le agradecería que me pudiera responder. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué sabe usted de Sendero Luminoso? Sendero Luminoso era una del Partido Comunista del Perú, fundado a la muerte de Mariátegui por el secretario general de entonces, don Eudosio Rabines. Y que con los años fue conformando diferentes grupos según adscribían las doctrinas, sea bajo la concepción que tenían el nombre es el Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Lo que pasa es que en una frase acortada terminó denominándose popularmente a este grupo como el grupo del Sendero Luminoso. Probablemente la importancia que toma Sendero se da cuando en la década del 50-60 hay un impulso al desarrollo de las universidades provincianas y hay una inversión extranjera a modo de donación muy importante para fortalecer la Universidad Nacional de Huamanga. Y eso facilita el traslado de una élite intelectual que desarrolla en Huamanga un conjunto de áreas de investigación. Esto parece que facilita la migración del señor y comienza a tejer un grupo de influencia muy grande entre la masa estudiantil, pero sobre todo comienzan un trabajo con los sectores campesinos de la sierra sur del país, sur y centro del país. Y ahí se va constituyendo la base social de esta organización política, que en algún momento convoca a la misma modalidad de lucha, que es afincarse en el campo y desde el campo iniciar la guerra popular campesina para ir tomando el control del país. Doctor, otra pregunta sería, ¿cuál fue su experiencia más cercana ante el terrorismo que ocurrió en esos tiempos, ¿no? A diferencia de otros procesos en los cuales se apeló a la violencia, esta violencia armada fue una violencia marcada por la lógica del terror, el temor, el sufrimiento, la muerte, el chantaje, la destrucción de la propiedad, la destrucción de la vida. Fue básicamente de estructura, como se suele decir, bien terrorista. Si bien se levantó, era un grupo subversivo levantado en armas, buscando tomar el control del Estado y destruir lo que ellos llamaban el Estado burgués, etcétera, etcétera. Los métodos que usaron fueron de los más cruentos e inhumanos, o sea, que descalifican absolutamente
ese supuesto ideal de una nueva sociedad más justa, porque nacía justamente de la muerte y de la injusticia. Se convocó a inicios de la década para conocer la interioridad con detalle que había sucedido durante más de una década de violencia, de muerte, de omisión, da cuenta de no menos de 70.000 muertos, directa o indirectamente, desarrollados en esta lucha. Esta lucha en la cual el Estado tuvo tan mala presencia, una presencia de igualmente significativamente perversa como la que tuvo Sendero. Porque no tuvo ninguna estrategia para salir a confrontar a una fuerza de esta naturaleza. Y lo único que supo hacer las fuerzas policiales y armadas es responder al terror con más terror. Fue una lucha totalmente destructiva. Y el sector del campesinado pobre de la Sierra Sur del Perú, el fuego de Sendero Luminoso de un lado y el fuego de las Fuerzas Armadas y Policiales por otro. Fue una cosa terrible, miles de hogares destruidos. Yo en mis viajes muchos años después por varias ciudades de Huanta donde hubo presencia activa, he corroborado el sufrimiento de la gente, la violencia, la destrucción de muchos pequeños villorios, las matanzas indiscriminadas, que lamentablemente no eran vistas desde la sociedad limeña. Lima vive como de espaldas al Perú. Lo que sucede en el Perú no le importa al limeño. Lo que sucede al Perú es como que pasa en el interior. Es como que estuviera pues, en la despensa de la casa, en el cuarto del fondo. Más importa al limeño lo que sucede en el extranjero, sobre todo las clases medias y altas de Lima. Entonces la matanza comenzó, la gran destrucción comenzó Ayacucho, Junín, Apurímac, Cusco, Puno, en parte avanzó también hacia la zona central, Cerro de Pasco. Concurrentemente surgió un movimiento de similares características, aunque con otra impronta ideológica que fue el movimiento revolucionario tucumano, el MRTA, de destrucción, pero ellos tuvieron significativa presencia sobre todo en el norte del país. Pero además Sendero comenzó a tomar en esta lógica de la lucha que va del campo a la ciudad, con control de muchas ciudades, sobre todo de los sectores populares de muchas ciudades. Producían grandes enfrentamientos y matanzas, o destrucciones terroristas porque entraban y destruían pueblos, y luego venía el ejército o la policía y al pueblo ya destruido lo terminaba de destruir, o se acusaba que este pueblo estaba aliado con Sendero y igualmente había asesinatos y demás. A la par que eso sucedía en el mundo andino, en el mundo rural costeño, la presencia en todos los sectores populares se evidenciaba porque permanentemente había actos de diferente tipo, incluyendo voladuras de torres de flujo eléctrico, que mantenían en zozobra la ciudad. Pero eso era un poco la repercusión, si quieres, urbana, limeña, del impacto de muerte que se vivía a distancia. Pero la gente, nosotros los que estamos acá, no lo sentíamos. Morían otros, no nosotros. Esa diferencia enorme que hay, ese desconocimiento del otro como tu igual y diferente al mismo tiempo, es muy notorio en este país. En la década del 80, inicios del 90, se da un fenómeno que sí remece a la sociedad peruana, ¿no? Que es el famoso atentado de la calle Tarata en Miraflores, donde un coche bomba
destruye, que en la práctica un edificio genera muchas muertes. Si quieres, en el distrito representativo de la élite limeña, Miraflores. Entonces, eso que era externo, extraño, ahí los cholos están matando, ¿no? Algo así, ¿no? Pasa a ser, Lima está atacada, Lima está, ya a nosotros nos llegó. Entonces, como te digo, el impacto fue muy, muy diferenciado. Entre muchos años de dolor, sufrimiento, muerte y destrucción en el mundo andino, sobre todo en el sur andino, y el resto del país como expectante de esta situación, sufriendo apagones y demás, hasta que eventos ya concretos de naturaleza terrorista con destrucción y muerte se instalaron, y el evento señero, icónico, fue este del coche bomba que explotó en la calle Talara en pleno centro de Miraflores. Obviamente, si no me equivoco, lo que había en toda la sociedad era una enorme zozobra. Muchos comenzaron a pensar si este país estaba ya al borde de una crisis total, si este país era viable como país, si terminaría siendo invadido por países vecinos o por alguna fuerza, habida cuenta que se parecía ser que las capacidades internas de controlar este fenómeno no existían. Comenzó a especularse mucho en ese campo.